Muy buenas tardes con todos a nuestros queridos capacitadores e incluso también a nuestro querido ponente. Arrancamos ya la última capacitación del día. Entonces ahorita vamos a dar prácticamente la bienvenida a nuestro querido ponente George Sotomayor, magíster, que ha sido graduado en licenciatura de Políticas Sociales y Economía por la UNL de Ecuador. También, doctor, darle la bienvenida del equipo del Events y pues aquí también están los chicos dispuestos a aprender para que usted pueda dar su mejor información y pueda aportar para cada uno de nosotros. Le dejamos al aire, doctor, bienvenido. Buenas tardes, señores organizadores, distinguidos colegas abogados, estudiantes del derecho que están conectados a través de esta vía para poder interactuar algunas circunstancias relacionadas al tema que se me ha solicitado que los comparta con ustedes. Bueno, para que tengan conocimiento, yo tengo alrededor de unos 25, 26 años de abogado, 12 años y algunos meses como fiscal en la provincia de Chimborazo. Estuve también en materia de tránsito alrededor de año y medio, en la que se tuvo la oportunidad de escribir un libro relacionado a la práctica jurídica en materia de tránsito. Es así que en este día se me ha solicitado que comparta con ustedes el tema sobre las pericias en materia de tránsito. Evidentemente, nosotros tenemos un marco constitucional, tenemos un marco legal en la que nos ampara para poder practicar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de un hecho, de un suceso de tránsito, partiendo que los delitos que contempla la normativa legal penal son de carácter culposo, es decir, no hay el designio de causar daño e inclusive cuando la persona haya estado haciendo uso del alcohol o de sustancias sujetas a fiscalización, siguen siendo delitos de carácter culposo. La norma constitucional en el artículo 195 le da la facultad al fiscal para que pueda participar en la intervención de lo que corresponde a la investigación penal en todas las áreas, sea en delitos y como también de delitos en materia penal y lógicamente también en lo que corresponde en materia de tránsito. Esta norma constitucional que tiene lógicamente una jerarquía, ustedes conocen muy bien la jerarquía constitucional, en la que está primeramente la Carta Constitucional, luego los tratados y convenios internacionales. Podemos, en tercer lugar, las leyes orgánicas, tenemos las leyes ordinarias, las normas regionales y distritales, decretos y reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones y los demás actos. En definitiva, dentro de la norma constitucional, le ampara a la Fiscalía y a los fiscales de la República del Ecuador para proceder a realizar la investigación en estas materias, en lo que estamos precisamente hablando, que es la materia de tránsito. Esto lo recoge el artículo 411, 442, 443 y 444 del Código Orgánico Integral Penal sobre las atribuciones de fiscalía y también las atribuciones del fiscal. Y dentro de esas atribuciones del fiscal precisamente está ordenar diligencias, ordenar experticias, practicar actos tendientes, como les dije, al esclarecimiento del hecho. Esta es una materia eminentemente práctica. Cuando se investiga accidentes de tránsito, tenemos que contar con peritos especializados en la materia para que puedan hacer lógicamente sus informes de carácter técnico y sobre esos informes los jueces van a resolver. Entonces, cuando hablamos primero de la Carta Constitucional, tenemos también el Código Orgánico Integral Penal, que es la materia
que está la tipología, los tipos penales, y dentro de los tipos penales, lógicamente, que están los delitos de tránsito, que cuando hay daños materiales sobrepasan de 2 salarios básicos unificados, así lo dice el artículo 380 de la normativa, ya constituye un delito de tránsito. Cuando encontramos una incapacidad para el trabajo de una persona que ha resultado lesionada, herida, en un accidente y que sobrepasen, lógicamente, en este caso, los 4 días, ya estamos hablando en este caso cuando se habla de reposo, cuando se habla de incapacidad para el trabajo, definitivamente la normativa nos habla que ya estamos hablando frente a un delito de tránsito, y antes de eso estamos hablando de una contravención. Sin embargo, es importante analizar también que cuando hay un accidente de tránsito y produce solamente daños materiales, ahí no se puede haber una flagrancia, es decir, el señor agente de la policía o el agente de tránsito que interviene en el momento no puede detener a los conductores. Eso para que la ciudadanía también quede clara, porque a veces ya están los daños materiales y ya deténgalo, no puede. E inclusive cuando la persona sale lesionada y no pasa de 30 días de incapacidad para el trabajo, tampoco el agente de tránsito o en este caso, o policía, de pronto que pueda intervenir en ese momento, en los lugares que no hay agentes de tránsito, definitivamente tampoco puede realizar una detención para que se haga un delito flagrante. Entonces, ahí actúa la fiscalía y solicita directamente, inmediatamente, a través de lo que prevé el artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal, realizar un acto urgente, es decir, que el señor médico legista le practique reconocimiento médico legal a la presunta víctima o las personas que resultaron lesionadas, para que poder tener ese dato y decirle, señor agente, no detenga al conductor del vehículo. ¿Por qué? Porque así lo dice la normativa, así lo dice el reglamento, que no podemos detener cuando hay lesiones que no sobrepasan a los 30 días de incapacidad para el trabajo. Bien, entonces el Código Orgánico Integral Penal norma el poder punitivo del Estado, tipifica las infracciones penales y establece el procedimiento para el juzgamiento de las personas. Y lógicamente que este cuerpo normativo regula también lo que es el principio del debido proceso. Con ello, nosotros vamos a ir a practicar todas las otras diligencias tomando en cuenta el principio constitucional y legal que es el debido proceso. Es decir, tenemos que observar todos los principios, inclusive los principios rectores que dice del proceso penal, el principio de inocencia, la prohibición de autoincriminación, el impulso procesal, toda persona mantiene su estatus jurídico de inocente, ninguna persona puede declarar o ser obligada a declarar contra sí. La fiscalía le corresponde el impulso del proceso sin necesidad de que alguien le diga impúlselo o que haya algún acusador, bueno, o haya algún denunciante. Definitivamente no puede el fiscal dejar de impulsar, sino más bien observar la norma constitucional, observar la norma legal, que es el debido proceso y lógicamente las observaciones que nos dan inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, intervienen algunos principios, inclusive el principio de legalidad, el principio de motivación, intimidad, inmediación y el principio de imparcialidad. Ahora bien, vamos nosotros a ver en materia propiamente de lo que se nos ha pedido. Se nos ha pedido que hagamos una sinopsis de las pericias que puede realizar un fiscal o un investigador dentro de un accidente de tránsito. Les decía que
si el accidente de tránsito solamente deja daños materiales, conteste, dice que estoy en una conferencia. Daños materiales no puede el señor agente que interviene en el procedimiento detener, solamente llevar a los vehículos a los patios, lógicamente, de la policía, a donde se ha asignado, para luego hacerles las experticias correspondientes en este caso. La primera experticia que se le va a hacer al vehículo es, lógicamente, un reconocimiento técnico-mecánico para establecer cuál es la cantidad del daño que pudo haber existido en el presente hecho. Luego de eso, la norma dice que pruebe lógicamente la propiedad, el propietario que se crea dueño de ese vehículo, una vez que ha presentado la documentación correspondiente, que normalmente debe ser la matrícula del vehículo. Aparte de ello, si es que esta persona aún no ha sacado su matrícula, pues tiene que presentar el contrato de compra-venta. Todo esto debidamente notariado, de tal manera que, como dice la norma, se le vamos a devolver el vehículo dentro de las 72 horas que nos dice el artículo 532 del marco legal. Aquí hay una circunstancia y hay una pugna de algunos abogados con los señores fiscales. Porque el señor fiscal muchas de las veces dice, no, yo quiero que me entreguen el documento para ser incorporado al proceso y luego le devuelvo el vehículo. Eso también es un error. Si el perito hizo ya la experticia y si no entrega el documento, no importa. El perito, el fiscal debe devolver el vehículo porque así lo manda la ley. No puede tenerse el vehículo ahí 72 horas, una semana, 2 semanas, o esperar cualquier otra situación, dádiva y eso que está prohibido por el marco legal y constitucional. Entonces, en esas circunstancias, simplemente el fiscal debe autorizar la devolución a su propietario. Bien, ahora bien, cuando hablábamos de ese reconocimiento técnico-mecánico, es un reconocimiento, como les digo, técnico, a donde el perito va a observar algunas circunstancias. En primer lugar, el perito en su informe debe plasmar las características del vehículo. Marca, tipo, clase, color, motor, chasis, etcétera, etcétera. Y de ahí sí tiene que ir haciendo una descripción de cada uno de los lugares del vehículo. Si coge la parte frontal, si el choque es en la parte frontal, tiene que en esa parte, en ese lugar, ahí sí detenerse un poco para poder establecer cuál es el daño. Y ahí sí puede decir guardachoque de fibras plásticas, desalojada, desarraigada, partida, etcétera. Moldadura metálica, el soporte, los grados de hundición, cuál es el tercio que le afectó, si es el tercio medio, cuál es el tercio deformado, cuál es el desprendimiento. Muchas de las veces el perito nos termina diciendo que pueden haber daños ocultos y nos puede dar esa posibilidad posteriormente para hacer llegar un pedido de ampliación cuando ya el mecánico pueda descubrir algunos daños que el perito en el momento de la evaluación no pudo detectar. Luego va haciendo un análisis de todos los lados, lado derecho, lado posterior, lateral izquierdo, el techo, la zona interior, etcétera. Tiene que establecer todos esos parámetros. Posiblemente el vehículo ya tuvo otro accidente anterior
y de pronto se puede que esta persona en este momento quiera aprovecharse de las circunstancias y querer cobrar los daños que también estuvieron ocasionados por un choque anterior y que definitivamente todavía el perito sí los puede detectar. Estamos hablando que el perito es un técnico y estamos confiando en esta persona. También mucho cuidado. Ya en la práctica profesional nosotros hemos detectado que hay abogados que le pagan o le pueden pagar al perito para que suba la cantidad o para que baje la cantidad del valor, de acuerdo a sus intereses. Esto sería catastrófico, catastrófico para el proceso, catastrófico para la otra parte, porque se le puede estar sumando, qué sé yo, una cantidad de 4,000, el perito dice aquí vale 8. Eso sería catastrófico. Si eso se llegara a determinar, definitivamente tenemos que pedir a la policía, si es que es el perito de accidentología, tenemos que pedir la separación del perito o que se le siga un proceso administrativo. Porque debemos de confiar. En este caso estamos hablando de patrimonio. Si la otra persona, claro, esta persona sufrió una lesión en su vehículo, un daño en su vehículo, sí, pero la otra persona también es parte de lo que tiene que cancelar y tiene que cancelar lo que es. En este caso no se debe aprovechar. Claro, yo no puedo conocer la ética y de todos los profesionales del derecho, pero aquí habemos de todo. De los buenos, de los malos, de los pillos y de los sinvergüenzas y de los que hacen todo con la finalidad de poder salir avantes en un proceso. Nosotros hemos detectado algunas irregularidades de esa situación, pero confiamos, como les digo, confiamos netamente, profundamente en el perito acreditado, lógicamente, al Consejo de la Judicatura y que no debe ser sobornado por nada. Entonces, si en ese informe ya nos da un listado detallado de todas las circunstancias, lo que ocurrió en el vehículo, vamos a encontrar todas las características que les decía: sistema de propulsión, transmisión, tracción, suspensión, dirección, frenos, eléctrico y de encendido, sistema de alumbrado, sistema de refrigeración, alimentación y escape y los accesorios. Y termina dando una conclusión el perito diciendo que se desprende, en síntesis, que la reparación de los daños materiales del vehículo alcanzaría un monto aproximado de tanto. Y ahí nos va a decir también, sin considerar posibles daños ocultos que se descubran en el reparar el móvil, en el momento de reparar el móvil. Aquí también es importante, cuando hay daños ocultos, vamos a sacar proformas de casas, pero los peritos no hacen caso a las proformas. Los peritos, para que haya una ampliación y de una ampliación del informe, se basan ya en la factura. Y también puede haber alguna circunstancia que la persona afectada o la víctima puede pedir al dueño de los repuestos que le aumente la factura. Eso también es muy grave, porque el abogado, aparte de ser un estudioso del derecho, también es un investigador. Si el abogado que está defendiendo a la otra parte detecta eso, puede tranquilamente ir a hacer algún tipo de cotización y puede ver en realidad cuánto vale ese repuesto y controvertirlo en el momento oportuno, en una audiencia respectiva, etc. Sin embargo, los jueces van a resolver en base a la conclusión que determina el perito. Esa es la conclusión, por eso es el perito. En materia penal y lógicamente de tránsito, nosotros tenemos los medios de prueba. Y los medios de prueba en el Código Orgánico Integral Penal están en el artículo 498. Ahí no vamos a encontrar los medios de prueba testimonial, documental o documentos y la pericia. Y en tránsito esta pericia es fundamental. Ahora bien,
Si hay muchos de estos accidentes de tránsito, cuando solamente hay daños materiales, tenemos una norma constitucional que nos da la facultad para poder llegar a solucionar los conflictos. Así lo dice el artículo 190 de la Carta Constitucional. La mayoría de los casos en materia de tránsito son conciliados en lo que corresponde a daños materiales y en lo que corresponde a lesiones que no hayan dejado incapacidad permanente. Porque si ya dejaron incapacidad permanente, vamos a, ya los jueces, ya la norma no nos da el artículo 663 del Código Orgánico Integral Penal, ya nos dice en qué casos se puede conciliar y en qué casos no se puede conciliar. Bien, y lógicamente que cuando hay fallecidos, cuando ya hay fallecidos ya no se puede conciliar. Lo que sí se puede hacer es un documento notariado que se llama un acuerdo reparatorio cuando existen esas circunstancias, es decir, incapacidad permanente y muerte de otras personas. Vamos a hacer acuerdos reparatorios y eso se lo va a presentar ante el juez, porque estos casos de tránsito no llegan a tribunales de garantías penales, solamente se quedan ante los jueces que se los conoce con jueces penales de garantías penales de primer nivel. Y se lo presenta ya para efectos de la reparación integral. Ya para la reparación integral. También es cuando hay estas circunstancias, cuando ya se cobra, cuando ya pagan por el finado y cobran por el finado, tenemos también un gravísimo problema, porque ya las partes ya no quieren ir a las audiencias a dar su testimonio, porque ya no les interesa el caso. Pero si tenemos todos los elementos que engranen la participación y lo que se denomina el nexo causal, lo que se denomina este nexo causal entre el delito y la persona que participó en el hecho, podemos nosotros sacar avante el proceso sin necesidad de que la víctima ya vaya al estrado a dar su testimonio sobre lo ocurrido. Y así también salen los procesos en otros delitos, como ser en delitos de carácter sexual. Se paga, se arregla, extra, lógicamente judicial, al fiscal lo dejan con el proceso y ya prácticamente luego ya nos llevamos a la víctima. Y claro que en delitos de carácter sexual, el fiscal tiene que ponerse pilas e inmediatamente hacer el testimonio anticipado de la víctima. Eso tiene que sacarlo en la primera semana de que ocurre el hecho para poder garantizar un proceso. En materia de tránsito, en asunto de muertes, con muertes pasa lo mismo. Cuando hay arreglos entre las partes, ya venden al finado, lo compran al finado y depende de los costos, porque hay unos bien caros y hay otros más o menos baratos, ya depende de las partes. Bien, cuando hay un accidente de tránsito y en el accidente de tránsito deja muertos o heridos, varios heridos, los agentes de accidentología ¿Nos logra escuchar, Magister? No, eso fue. ¿Ahí?
¿Nos logra escuchar? Ahí está, ya. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bien, cuando hay un accidente en la que se deja graves lesionados, personas fallecidas, los vehículos se encuentran en el lugar, tiene que automáticamente llegar la unidad de accidentología vial para realizar un informe investigativo de accidentología vial tipo C, que se denomina la inspección ocular técnica. Cuando se realiza la inspección ocular técnica, se grafica todo el panorama existente en el medio, en el lugar a donde se produjo el hecho. Todo se grafica, lógicamente, que deben acordonar el lugar. Todas las personas, los curiosos y todos los demás tienen que salir para que las personas especializadas procedan, en primer lugar, al auxilio con la ayuda de los paramédicos, las personas, los de las ambulancias, que deben guardar lógicamente todas sus distancias correspondientes, para poder, en primer lugar, detectar si hay personas lesionadas para que puedan ir a una casa de salud. Si hay personas que se encuentran fallecidas, debe concurrir el policía de la ML, de la medicina legal, para poder, lógicamente, hay que hacer el acta en ese momento, que se denomina el acta de levantamiento del cadáver, a donde se registran todos los pormenores del cadáver: ropas, zapatos, qué documentos tuvo, y tenemos que observar inclusive los datos personales si encontramos cédulas, etcétera, etcétera, para la identificación, porque hay ocasiones que fallecen todos y no tenemos nada, y tenemos que luego buscar otros medios para buscar a los parientes de la persona. Y también el fiscal en ese momento, que tiene que acudir al hecho, tiene que, si hay personas que conocen a los occisos, tienen que dar 2 cédulas de 2 personas que los conocen para poder hacer un acta que se denomina la identificación del cadáver. Entonces, en ese momento ya hay dos elementos que ya recaba Fiscalía de manera directa: el acta de levantamiento de cadáver que hace Fiscalía y que también la hace el policía o el agente investigador, que ya se lo asigna, y también la identificación del cadáver o de los cadáveres, porque hay accidentes de diferentes magnitudes. Hay accidentes, un caso de un volcamiento de un bus de transportes y que me deja 10, 15, 20 muertos y algunos heridos. Entonces tenemos que, ahí la dinámica lógicamente que es diferente. Vamos a hacer un acta de levantamiento de cada uno de los cadáveres y también una identificación de cada uno de ellos. Y si no hay personas, pues lógicamente que podemos hacer que los conocen, podemos hacer la identificación de los cadáveres en la morgue con las personas. Y si no existen personas, tenemos que hacer un acta y en esa acta hacer constar que no se identifica. Sin embargo, el criminalística, en este caso criminalística, debe tomar todas las huellas digitales de sus dedos, de la mano derecha y la mano izquierda, y hacer un álbum de tal manera que eso sirva para luego hacer la identificación correspondiente. ¿Qué es la inspección ocular? La inspección ocular técnica es la escena del delito, en este caso de tránsito. Comprende, como les decía, un estudio minucioso y detallado del sitio que se haya encontrado indicios. Los indicios o evidencias, vehículos, placas, todos los vidrios,
el lugar a donde se encuentran, las huellas de arrastre, de frenada, etcétera. También se observa las huellas a donde se encuentra o aparentemente quedan los restos, quedan las manchas, que pueden ser en un inicio inclusive imperceptibles. Todo esto, todas estas señales se debe a la acción e incluso al gesto que puede existir en la forma como se llevó a efecto el accidente. Acuérdense que este es la base fundamental para que luego otros peritos vayan a hacer posteriormente otra diligencia que es muy importante en materia de tránsito, que se denomina el reconocimiento del lugar de los hechos. Tómese en cuenta que la inspección ocular técnica, cuando se recoge todos los indicios, cuando se grafica todos los indicios, se fotografía todos los indicios, ya los peritos ya nos dan una aproximación de una causa basal. ¿Por qué nos dan una aproximación de la causa basal? Porque si hay personas que estuvieron conduciendo y no fallecieron, si hay personas, si son 2, 3, depende, porque hay choques múltiples, puede haber un choque solamente entre el móvil con un poste, con la vereda, con el parterre, con la peña, pero hay otras ocasiones que chocan por alcance, el de adelante chocó al otro y a la final se hacen 3, 4 o 5 vehículos involucrados. Pero si hay muertos, como le digo, tiene que ya haber una causa basal porque van a detener a las personas que estuvieron conduciendo para llevar a efecto la audiencia de calificación de flagrancia, y para la audiencia de calificación de flagrancia ya el fiscal debe tener algún tipo de elementos para ver si formula cargos o inicia la instrucción fiscal o simplemente el fiscal no tiene estos elementos y va a dejar la causa en investigación previa. La causa basal que les decía, preliminar, que nos da la inspección ocular técnica, ya debe decir que el participante, cualquiera del participante, bueno, siempre nos van a poner participante 1, participante 2, móvil 1, móvil 2, participante 1, participante 2, participante 3, participante 4, móvil 1, móvil 2, móvil 3, móvil 4. Así se detallan los señores peritos, lógicamente, cada participante con sus nombres, con la identidad que se tenga, y los vehículos, lógicamente, con sus placas, por lo menos la placa, la marca y el modelo, y etcétera. Cositas así básicas nos van a poner fundamentalmente la placa. Les voy a dar una lectura muy simple de una inspección ocular técnica cuando nos da una causa basal. Dice, el participante 1 ingresa al cruce de vías sin ceder el derecho preferente de paso para el cual se encontraba obligado por enfrentar una señal vertical pare, siendo impactado por móvil 2, estrellándose y arrollando al participante 3. En este caso, es un accidente que se produce dentro de la ciudad, a donde hay una señal vertical que le dice pare, eso es la secundaria, no respetó la secundaria, se pasó, viene el de la principal, lo impacta y producto de ese impacto arrolla a un tercero. Eso me dice ya la causa basal. Producto del arrollamiento, muere este tercero. Bien. Entonces yo les decía que esa inspección ocular técnica va el perito ya a establecer el primer análisis de la zona de impacto.
que lo denomina zona de impacto A. Y también puede haber la zona de impacto B. Y también va a haber el punto de estrellamiento C. Y también determina en este informe una zona de caída D. Y puede haber inclusive la zona de estrellamiento, de arrollamiento, que lo determina con la letra E. Entonces, mire, zona de impacto A, zona de impacto B, punto de estrellamiento C, zona de caída D, zona de arrollamiento E. Esto es eminentemente técnico. Entonces, la causa basal a la que va a llegar preliminar, porque esta es una preliminar, para que Fiscalía pueda o no formular cargos en esa audiencia de calificación de flagrancia. Si no tengo esto, imposible. Ningún fiscal de la República del Ecuador puede formular cargos en una audiencia de calificación de flagrancia si no tenemos el informe tipo C preliminar de la inspección ocular técnica, o lo que se denomina el informe de accidentología vial. Puede que las personas pueden decir, ay, el fiscal que no hizo esto. No, mentira, no puede ser irresponsable. No puede ser irresponsable porque no tenemos la causa basal. Participan 3, 4 vehículos y no sabemos cuál de ellos es el que realmente produjo el accidente hasta ese momento, si es que no me hicieron este informe. ¿Se dan cuenta? Es decir, podemos nosotros ser inclusive criticados por parte de, en este caso, de las víctimas, por no haber formulado cargos. Pero el artículo 5.21 del Código Orgánico Integral Penal claramente lo dice. El fiscal debe actuar con absoluta objetividad. Si no lo hace, si no actúa con absoluta objetividad, puede empezar a formular cargos y después decir en una audiencia de dictamen, me abstengo de acusar, o mando un dictamen abstentivo, y la persona, la víctima va a decir, ¿qué pasó con el fiscal? Se vendió el fiscal, me cambió. No, me cambió, ahora estaba instruyendo y ahora ya no lo acusa. Entonces, tenemos los elementos para investigar en materia de tránsito, porque tenemos los vehículos, tenemos los participantes, tenemos los dueños de los vehículos. El dueño del vehículo me va a decir quién estuvo conduciendo, porque si el dueño del vehículo de pronto no estaba conduciendo, y cuando me va a dar la versión previo a que también le devuelvan el carro, porque también es una condición, déme su versión, le hago el reconocimiento técnico mecánico, presénteme los documentos, las facturas, contratos, etcétera, y le devuelvo el vehículo. Pero yo tuve un caso cuando fui fiscal un tiempo en el cantón Colta, hace unos 10 años atrás. Viene el ciudadano dueño del vehículo y me dice, no sé quién estaba conduciendo porque el señor yo lo contraté en la parada tal, dijo que era conductor, pero nunca le pregunté cómo se llamaba. Y le entrego un camión que valía alrededor de $70,000. ¿Creen que yo le voy a creer ese cuento? ¿O un fiscal le va a creer ese cuento? No le va a creer ese cuento, pues. Posiblemente estuvo el hijo, posiblemente estuvo él. Pero la ley mismo me dice, si no se conoce quién es la persona que estaba conduciendo, se presume que es el dueño del automotor. Se presume que es el dueño del automotor. Entonces, ahí el fiscal tiene que procesar al dueño del automotor si la causa basal le da para que ese automotor fue el culpable del hecho de tránsito. Bien, entonces tenemos las herramientas. No tenemos por qué
apresurarnos muchas de las veces que en las 24 horas tengamos todo. Correcto, si lo tenemos bien y si no lo tenemos, podemos hacerlo dentro de los 45 días que dura. Bueno, la investigación de tránsito puede durar hasta un año. La instrucción fiscal puede durar hasta 30 días. Si instruimos en un procedimiento ordinario, puede durar hasta 45 días la instrucción. Bien, tenemos los elementos. Y si el procedimiento es directo, lo hacemos a través de la flagrancia, le formulamos cargos, el delito no pasa de 5 años, estamos hablando, o es daños materiales que no tiene pena privativa de libertad, estamos hablando que tenemos ahora con las reformas 20 días para investigar el hecho. Bien, el agente dentro del informe también me va a establecer un tipo de accidente. El tipo de accidente puede ser choque, puede ser estrellamiento, puede ser volcamiento, etcétera. Diferentes tipos de accidentes que ocurren. Si es un choque, me puede decir es un choque lateral perpendicular. Si es estrellamiento, me puede ser estrellamiento, caída de pasajero y arrollamiento. Puede haber también. Hubo un frenaje, se estrelló, el pasajero iba en la puerta y lo botó y murió. Mucho cuidado. Para que exista accidente de tránsito, el carro debió haber estado en movimiento. Pero si una persona está subida en la parte superior del carro acomodando la carga y el carro está estacionado y se cayó, eso ya no es accidente de tránsito. Eso estamos hablando de otro tipo de accidente. Ya puede ser accidente por falta de precaución de la persona que estuvo en la parte superior, en este caso de un bus o de un camión. Pero si el carro está en movimiento, estamos hablando de un accidente de tránsito. Me establecen las consecuencias, el lugar del accidente y lo importante que también hoy en día manejamos GPS. Y en el GPS nos va a determinar la latitud y la longitud. ¿Esto para qué? Para que el reconocimiento posterior del lugar de los hechos se lo haga en el lugar de los hechos. No se vaya a hacerlo en otro lugar, porque si hay un error de esa naturaleza, ya el caso está perdido. Si eso se logra probar en la audiencia, prácticamente he perdido porque no se hizo el reconocimiento en el lugar a donde suscitó el accidente. Nos va a poner un punto fijo de referencia. Como yo les decía, los participantes pueden ser 1, 2, 3, 4. Los vehículos pueden ser 1, 2, 3, 4. Se los va a determinar. Es importante que el perito, en este caso, establezca si hay testigos del hecho, para que se incorporen los nombres, se incorporen los números telefónicos, etcétera, para poderlo contactar y poderlo posteriormente ubicar para que nos dé la versión, porque queremos tener todo tipo de elementos. Como yo les dije en un inicio, que tenemos los medios de prueba del 498, testimonial, documental y pericial. Porque el perito que va a hacer el reconocimiento en lugar de los hechos también va a analizar lo que ya está en el proceso. Puede haber un video. Ahora es fácil, ahora con la tecnología todos tenemos celulares y todos los celulares tienen para hacer videos. Si eso se presenta, todo eso nos va a ayudar lógicamente, haciéndoles el debido proceso, la apertura correspondiente, las versiones que ya dieron. Entonces, cuando el perito que haga el reconocimiento en lugar de los hechos y el que nos va a dar la causa basal, que puede ser la definitiva, definitivamente tengamos ya un caso que lo podemos sacar avante.
También la vía, cómo se encontró, la señalética, si hubo señalética, no hubo señalética, vertical, horizontal, si estuvo lloviendo, si hubo, como pasa en Chimborazo, la niebla, etcétera, etcétera. Eso nos hablan en un ítem que se llama identificación de las calzadas. Y ahí nos hablan de la calzada 1, la composición. Y dentro de esta composición nos establece asfalto, si está seco, etcétera, si está liso, si hay, como le digo, hay huecos, como se denominan en la vía, etcétera, etcétera, porque pudo haber sido el accidente producto de una falla geológica, una falla de la vía, etcétera, etcétera. Todo eso está, el perito tiene la obligación de estamparlo en su informe. En lo que es las señalizaciones verticales, horizontales, también el flujo del vehículo, si mejor dicho, del tránsito, si hay bastante, a esa hora hay bastante flujo vehicular, no había flujo vehicular, etcétera, etcétera. Los trazados de la vía, si el sector es recto, hay una curva, si es pronunciada, no pronunciada, horizontal, no es horizontal, etcétera. Bien, y se va, dentro de este informe, se va a plasmar todas las fotografías, inclusive a color, que pudo haber tomado el perito en esta inspección ocular técnica, e inclusive tiene que tomar la fotografía de la capa de rodadura, de las llantas, si las llantas estaban lisas, no estaban lisas, el arrastre, porque queda ahí, queda el arrastre, cuántos metros se arrastró el vehículo dentro de esta dinámica que se denomina del accidente. Y termina el perito haciéndonos un mapa situacional o planimétrico, detallando pormenorizadamente la dinámica de la circulación de los vehículos y lo que ellos denominan una zona de impacto, que esa zona de impacto es a donde lógicamente los vehículos colisionaron. Bien, eso, como les decía, es el primer informe. Luego de eso, dentro de materia en materia de tránsito, van a haber algunas pericias. Y les voy a detallar por el tiempo nomás algunas. Sin embargo, puede haber alguna ronda de preguntas si es que los señores coordinadores del evento pueden dar. Para determinar ya la causa basal, que puede ser definitiva, y si ya no es impugnada, no se pide aclaraciones, es con el reconocimiento del lugar de los hechos. Este informe lo hace un perito igualmente en accidentología, que es posterior al hecho. Lo que les estaba hablando de la inspección ocular técnica es el día del hecho. Es cuando encontramos los móviles en el lugar, cuando encontramos a las personas heridas en el lugar, los muertos en el lugar, hacemos el acta de levantamiento, etcétera, etcétera, la identificación y hacemos todo. Posterior, que puede ser a la semana, a las 2 semanas, al mes, depende cómo esté cómo siga la investigación y de acuerdo también a la planificación que tiene fiscal y también los señores agentes que nos hacen estos informes. Se posesiona un perito para hacer el reconocimiento del lugar de los hechos y se va al lugar de los hechos con las personas que participaron en el accidente. Lógicamente puede ir fiscal también o puede delegar secretario de fiscalía, y ahí el perito, lógicamente, que se posesiona previamente y empieza a hacer su trabajo. Ahí van a estar presentes las personas que participaron del accidente, los conductores de los vehículos, los testigos que estuvieron. Si los conductores fallecieron, pues lógicamente los testigos. Y el perito va a preguntar cómo se dieron los hechos, cómo suscitaron, a dónde quedaron los carros,
cuál fue la zona de impacto, el arrastre, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un trabajo que lo va a realizar eminentemente el perito, para luego determinar una causa basal. Pero antes de eso, el perito haya también leído las versiones de las participantes, haya visto ya el video de lo que ocurrió, si es que hay algún video. Puede haber un video del ECU 911, si es que es en la ciudad, si es que es en carretera, de pronto ya no podemos tener, pero podemos tener algún video del vehículo, si es que el vehículo tuvo un video interno, alguna situación previa se pudo encontrar, si es que se encontró. Todo eso, y va igualmente el perito a realizar una identificación de los vehículos, una identificación del lugar, también va a identificar a los participantes del delito, del hecho, y va a determinar igualmente una conclusión que puede ser una causa basal de que un participante no cuidó el deber objetivo del cuidado porque no tomó las precauciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ese informe aún puede ser cuestionado por parte de los sujetos procesales. Todavía puede ser cuestionado por parte de quienes no se encuentran conformes, porque supuestamente el perito no hizo conforme suscitaron los hechos. Entonces hay otra pericia que se la puede pedir. Esa es una pericia que se llama reconstrucción de los hechos, a donde intervienen por lo menos 2 peritos en esa reconstrucción de los hechos. Y las personas tienen que concurrir con los vehículos que fueron accidentados, si es que ya están reparados, por supuesto, o caso contrario, con vehículos de las similares características. Es decir, si es un auto, tiene que ser un auto. Si es una camioneta, tiene que ser una camioneta. Ni más grande ni más pequeña, de las mismas características. Y estos peritos que hacen la reconstrucción de los hechos, también van a determinar, lógicamente, una causa basal. Cuando estos peritos llegan al lugar, igualmente van a entrevistarse con personas, con testigos, con los conductores, tienen que entrevistarse con las partes. Si no están las partes o no está una de las partes, no puede hacerse la reconstrucción de los hechos. Entonces, cuando están todas las partes, estos peritos van a hacer una dinámica, inclusive de conducir el vehículo, aproximación del otro vehículo, cómo fue el accidente, lógicamente que no se van a chocar igual, si es que fue un choque frontal, etcétera, etcétera, pero van a hacer el simulacro. ¿Quién estaba en la principal? ¿Quién estaba en la secundaria? Entonces, los peritos en la reconstrucción es como volver atrás una película. Tienen que para tener esa visualización de quién de los 2 o de los 3 conductores que fueron los que participaron en el hecho fue el responsable de este hecho. Entonces, esa pericia se llama reconstrucción de los hechos. Puede haber otra pericia. Me pueden alegar que esa reconstrucción no están de acuerdo. Todavía tenemos una opción. Hay un departamento de accidentología, Javial, de Guayaquil, e inclusive que nos ha colaborado acá en Chimborazo, en Riobamba, han venido peritos de accidentología para hacer una diligencia que se denomina en 3D, que vienen con drones, que vienen con otros elementos ya utilizados en la ingeniería de tránsito y en lo que corresponde para este tipo de accidentes. Con miras, con tipo de teodolitos, con una cantidad de otros elementos que estos peritos pueden llegar a una conclusión que puede diferir inclusive de la reconstrucción de los hechos. Sí, esa es la última pericia en materia de tránsito para encontrar una causa basal. Si difieren las unas de las otras, pues ya las partes tienen que alegar estas circunstancias en audiencia
si es que lógicamente hay un auto de llamamiento a juicio. Y si es que hay o si se difiere entre la reconstrucción con la de la 3D o con el reconocimiento del lugar de los hechos, puede que podamos imperar en el juez una duda razonable inclusive, y definitivamente como abogados de la República han hecho su trabajo, todo lo que han podido sacarle a flote el caso como tal, siendo como víctima o siendo también como en el otro caso sospechoso, porque los abogados estamos para defender a su cliente de acuerdo a las circunstancias. Si en esta ocasión me ven como abogado de la parte de la víctima, pues voy a ir, pero otra vez me van a ver como abogado de la otra parte, entonces también, lógicamente, con la ética que caracteriza o debe caracterizar al profesional del derecho. Hasta ahí hemos hecho 3 pericias, ¿no es cierto? Tenemos inspección ocular técnica, que es en el momento, reconocimiento del lugar de los hechos, que es posterior, una reconstrucción que es posterior al reconocimiento del lugar de los hechos, y una pericia en 3D con ya peritos de otra jurisdicción, imparciales completamente y con las tecnologías de la última generación. Bien, entonces eran 4. Así es el derecho. Así mismo es esa, así mismo es la bronca. Así que, por si acaso, ustedes tienen que pedir las cosas en derecho y el fiscal tiene que proveerles en derecho. Si el fiscal no les quiere dar paso, pues sí, tiene que insistir. Y si no les dio paso, ustedes tienen la oportunidad para llegar a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio y pedir nulidad a partir de tal foja porque se lo dejó en la indefensión. Lean el artículo 600 al artículo 604 del COI. Ahí vamos a encontrar que inclusive podemos pedir nulidades en un momento determinado, si que el fiscal no les quiso dar. Dice, no, yo no le hago esto, que por aquí, que por allá, que ya está. No, señor. Ustedes tienen todo el derecho de solicitar lo que en derecho corresponde, por supuesto. Bien, pero si hay un accidente en un semáforo, me alegue el uno que estaba en verde y me alegue el otro que estaba en verde. Bueno, ¿quién tiene la razón? Dice, no, yo estaba en verde, por eso pasé. El otro dice, yo también estaba en verde. Ahí se hace una pericia que poco se la practica y poco lo saben los abogados. Se llama una pericia de sincrología de semáforos. ¿Qué es esta pericia? Que el perito va a poder sacar previamente un informe de la agencia de tránsito, del departamento que dirige los semáforos, y va a pedir a qué hora se prendió el semáforo tal, a qué hora en tal color, y a qué hora estaba la sincrología del semáforo, el otro a qué hora. Es decir, esto es en segundos o en minutos. En este minuto, 6:45 es verde. Y 6:45 el otro, del otro lado, es en rojo. ¿A qué hora fue el accidente? De acuerdo al video que yo tengo en ese momento. Y de acuerdo al informe que me da el departamento correspondiente. Ahí podemos sacar quién realmente estuvo en verde y quién realmente debió respetar el semáforo y estar en rojo o estar en naranja. Porque es un problema. El naranja no le para bola a nadie. El naranja en el Ecuador es para el más vivo, porque imprimió más velocidad. Eso pasa. Entonces, dice no, ya estaba en verde todavía, pero no, ya estuvo en naranja. Esa pericia es fundamental en materia de sincronización de semáforos cuando el choque se da en esas circunstancias.
hemos sacado casos, cuando estuve en tránsito, sacamos casos y un caso de ellos, tenemos un informe que está plasmado en mi último libro. Bien, ¿cómo estamos, señor director? ¿Cómo estamos con el tiempo con ustedes? Le doy la palabra a los coordinadores. De pronto ya tengo que, pues no sé cómo está se me había dicho 1 hora, Claro que pero sí, no sé. claro que sí, Magister. Tenemos tiempo usted más o menos aquí el cronograma hasta las 7:10. Puede continuar nomás si es que tiene igual más algo para exponerlo. Bueno, voy a hacer unas 3 o 4 pericias más, por lo menos anunciarlas en forma muy general, ¿les parece bien? Con la finalidad de que ustedes tengan este tipo de elementos o se proyecten realmente ya dentro de la práctica profesional a los señores abogados que me están escuchando y a los señores estudiantes que a futuro van a ejercer esta profesión. Dentro de materia de tránsito pueden haber más pericias. Yo les decía, una de las pericias cuando hay personas lesionadas es el reconocimiento médico legal de la víctima para saber la incapacidad y en base de eso poder procesar. Ustedes saben que las lesiones de tránsito tienen una particularidad de las lesiones penales. Es decir, se van a sancionar por el artículo 152 y lógicamente que tiene una rebaja ya el juzgador, pero el fiscal tiene que iniciar una instrucción fiscal. ¿Por qué numeral? ¿Por qué inciso del artículo 152? Y para saber si es que las lesiones son para delito o es una lesión que es de contravención. 1, 2, 3 días es contravención. Pasa de 4 días, realmente es un delito que ya puede investigarse por el ejercicio público de la acción. Pero lógicamente que no va a haber flagrancia porque no se lo va a detener. Hasta 30 días no va a haber flagrancia porque no se lo va a detener, porque así lo prevé el marco legal. Si la persona resultó fallecida, hay que hacer una pericia igual como un acto urgente que se llama el reconocimiento de exterior e interior de autopsia, que lo hace un médico legista, para que el médico legista pueda determinar la causa de muerte y la manera de muerte. Entonces, normalmente nos va a decir una causa de muerte, un probable suceso de tránsito por tales características, y la manera de muerte nos va a decir explotación, bueno, nos va a decir una cantidad, la capa torácica completamente destruida, traumas cráneoencefálicos, desprendimientos óseos, etcétera. Entonces depende la magnitud del caso. Y eso no, y con ese documento tenemos que, es que en todas las materias tenemos que probar 2 cosas en un juicio, tanto la materialidad como la responsabilidad. Materialidad, con reconocimiento del lugar de los hechos, la inspección ocular técnica, reconocimiento técnico mecánico del vehículo, la autopsia en la persona en el occiso, el reconocimiento médico legal de las lesiones de las personas que fueron lesionadas. Materialidad. Responsabilidad es con la causa basal. ¿Quién es el causante del hecho? ¿Quién fue el causante del acto? Bien, entonces tenemos que hacer esas experticias que se las hace, lógicamente, reconocimiento técnico, todos estos reconocimientos se los puede hacer en un inicio, inclusive la mayoría, por actos urgentes. Bien, hay otras experticias que se las puede hacer y que es importante para descubrir quién es la persona que estuvo conduciendo un vehículo, y eso es lo que no quería dejar este vacío. De pronto, una persona estuvo conduciendo el vehículo y murió.
pero resulta, o no estuvo conduciendo el vehículo y murió. Pero resulta que antes que llegue la policía, salió el conductor del vehículo y lo puso en el lado del volante al fallecido. Y es fácil echarle la culpa al fallecido. Entonces, las experticias que se ha hecho, y acá en Chimborazo, ya un compañero sí hizo, le dio un muy buen resultado cuando estuvo fiscal de tránsito, hizo las pericias ya con el ADN extraído e inclusive utilizando técnicas también como del luminol, que es la sangre que se extrajo de adonde, del asiento, etcétera, etcétera, para poder, bueno, le decía, el luminol es un producto que se rocea o se, ¿cómo es? Se pone en un mueble, bueno, eso se lo hace en la noche para saber si había sangre o no había sangre ahí, y de pronto si hay sangre se puede cortar ese espacio para llevarlo a las experticias correspondientes para sacar los ADNs respectivos. En Francia ya está avanzado una técnica de pericial de olores, es decir, que cada persona tenemos también un propio olor. En Francia ya hacen pericias de los olores y puede determinarse que en ese asiento estaba sentado, lógicamente, no el fallecido, sino estaba otra persona. Bien, entonces, el ADN funciona cuando realmente no se puede establecer quién es la persona que estuvo conduciendo, porque de pronto una persona estuvo conduciendo, murieron algunas otras personas, pero el conductor salió ileso y desapareció del sitio. Y me van a decir, como me dijo un dueño de un vehículo hace años, no, yo no le sé el nombre del conductor porque recién lo contraté, etcétera. Pero con estas experticias, con esta nueva tecnología y con estos avances que vamos teniendo en la ciencia, podemos descubrir quién realmente fue el responsable de este hecho. Lógicamente que dentro del proceso vamos a tratar de obtener los documentos respectivos a través de la agencia de tránsito, los documentos del vehículo para saber quién es el dueño y por ahí empezar también la investigación. ¿Por qué? Porque dentro de la prueba documental también tenemos que obtener esos documentos de ley para ser incorporados y luego judicializados en el momento oportuno. Bien. También hay personas, yo tuve un caso muy sui generis y que les quería también compartir. Una ciudadana fue atropellada en un semáforo, pero la causa basal nunca le dieron de culpable al conductor, le dieron de culpable al peatón. Falleció posterior en un hospital. No, esta persona la operaron, fractura de fémur, etcétera, etcétera, fue a la casa. A los pocos días esta señora estuvo bastante mal y la llevaron nuevamente al hospital y falleció. Ahí hicimos otras experticias para determinar si fue una concausa. ¿Qué es la teoría de la concausa? Si fue producto del accidente o la señora se contaminó con algo y producto de una contaminación que pudo ser parasitaria, que pudo ser de diferente naturaleza, pudo haber suscitado. Y ahí tuvimos la participación de algunos médicos y que nos dieron algunas pistas para poder hacer análisis químicos, bioquímicos, etcétera, de la persona fallecida, de los elementos que se pudo recabar y lógicamente que se pudo determinar que en este caso la ciudadana se había infectado por no haber tenido un aseo dentro de lo que corresponde tuvo unas bacterias derivadas de las heces fecales. Entonces, cosas de esas, puede que la investigación vaya más allá de lo común, de lo que se está haciendo acá, sino que esto ya tuvimos que optar por laboratorios de la ciudad de Quito, a donde nos ayudaron a determinar realmente el tipo de bacteria, etcétera, etcétera, para que las personas se queden un poco tranquilas
porque quieren las personas, los deudos, las víctimas indirectas, quieren lógicamente tener un resultado para saber si es que fue producto del accidente o realmente qué pasó en ese caso. Bien, hasta aquí les he compartido algunas circunstancias de esta área que es muy importante y que lamentablemente la vivimos todos los días. En el Ecuador mueren alrededor de 10, 15 personas por accidentes de tránsito. Todas las ciudades se visten de luto todos los días, la mayoría de ciudades, por diferentes formas de accidentarse las personas. Y así que tenemos que nosotros como operadores de justicia, y en mi caso como fiscal, tengo que hacer todo lo que esté al alcance y al marco legal y constitucional para sacar avante los casos y poder darles a las personas lo que determina la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 82, la seguridad jurídica. Muchas gracias. Perfecto. De antemano nosotros agradecemos también a la participación de nuestro ponente magíster. También, mientras revisamos las preguntas, ¿qué nos daría un último mensaje a la comunidad, mi estimado magíster? ¿Ahí los logro escuchar? Por favor, ¿puede activar el micrófono? Ya, muchas gracias. Ahí sí. Sí, fuerte y claro. Ya, les decía que a los abogados, a los estudiantes, a quienes se inclinan por materia de tránsito, que lógicamente que esta materia es técnica, muy interesante. Mientras no haya cultura de los ciudadanos, tanto el de pie como el ciudadano conductor, todos los días van a haber casos de tránsito y ustedes van a tener bastante trabajo. Hagan las cosas bien. Los que pueden adquirir el libro lo pueden adquirir. Es muy importante que tienen todo el conocimiento en las experticias en materia de tránsito, porque es bastante práctico, pero sobre todo, hagan las cosas conforme a derecho, sean éticos, sean morales, hagan bien su ejercicio profesional y lógicamente que esto va a resplandecer en su vida personal, en su vida social, en su vida familiar, como excelentes profesionales del derecho. Así que y gracias a ustedes por la atención en esta hora con 23 minutos que hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Y para también los señores dirigentes o quienes están los organizadores de este evento, pues las felicitaciones por tener esta iniciativa de llegar a la colectividad con este tipo de actividades que definitivamente así es la academia y esa es la cultura jurídica. Yo les felicito y en cuando pueda, pues realmente puedo estar al servicio de ustedes y de la ciudadanía. Muchas gracias. Perfecto, magíster Joris Sotomayor, agradeciéndole también su participación y entonces ahorita retomamos con las preguntas. Andrés Reina nos dice que muy buenas tardes, si en un accidente de tránsito me impactan por la parte lateral y el otro vehículo de la frontal en la intersección de calles, ¿cuál es la posibilidad de salir perdiendo en el accidente? Bueno, primero usted le impactaron en la parte lateral. Si usted estuvo en la intersección bien, entró bien a la intersección, yo pienso que la causa basal va a ser a favor suyo. Y lógicamente va a tener la responsabilidad quien impactó en la parte lateral. Todo esto es técnico, es decir, la dinámica del momento, pero si no ingresó bien y no ingresó dentro de la intersección conforme a la normativa y fue imprudente, la causa basal puede ser al contrario. Perfecto. Igual de igual manera de Andrés, nos dice que si un conductor se pasa en verde, pero cuando ya se encuentra en la intersección cambia a amarillo, hay un accidente, ¿cuál sería el culpable? A ver,
Si la persona pasa en verde, estamos viendo que está habilitado a su paso. El amarillo ya no está habilitado a su paso. El amarillo es para prevenir que ya se acerque el rojo. Si lo que yo le decía, esa sincronización de semáforos, si eso determina realmente quién tuvo la responsabilidad, es el que está en naranja. Acuérdense, todos ustedes, porque yo pienso que todos ustedes en algún momento se pasaron el amarillo. La mayoría. Pero realmente, si esa sincronización determina que usted en verde, ese rato estaba en verde, usted no va a perder jamás el caso. Perfecto, agradeciendo también a Estefanía por su participación. Vamos a corresponder su pregunta, en donde nos dice, en el caso de que exista un accidente de tránsito en el cual uno de los conductores esté en estado de embriaguez, se realice la prueba y da positivo, pero en el evalúo técnico mecánico de los daños materiales no superan los 2 salarios básicos y el fiscal se invide en el accidente penal. Por supuesto, cuando no supera los 2 salarios básicos unificados, estamos hablando de contravención. Estamos hablando, así lo dice clarísimo el artículo 380. Entonces ya ese parte va directamente al juez, el juez llama a una audiencia y lo va a condenar por, en este caso, por los daños materiales y posiblemente igual por estar manejando en estado etílico. Si fuera lo contrario, pasara de los 2 salarios básicos unificados, el delito subsume la contravención y ya prácticamente no sería sancionado por estar conduciendo en estado etílico, porque lo subsume en el otro caso. En este caso no lo subsume, entonces la contravención, el juzgador tiene que juzgar por la contravención. Perfecto, mejor. Muchísimas gracias por las recomendaciones que nos acaba de comentar. Y también llegando a las preguntas de Mariana Medina, nos dice que por favor, ¿cómo se puede determinar la responsabilidad de un conductor cuando con su vehículo atropella a una persona debajo de un puente peatonal cuya vía permite una velocidad de 90 kilómetros cuadrados? O simplemente ese conductor no tiene responsabilidad. Muchas gracias. A ver, bueno, si el conductor atropella a un ciudadano y este ciudadano está en un lugar que no debió haber pasado, porque va a haber un lugar para el paso peatonal, que es a la entrada del puente o a la salida del puente. Si la persona está en un lugar que no es permitido pasar, porque aquí también, acuérdense, que la responsabilidad no solo es del conductor. Definitivamente ahí la causa basal le van a dar como que es responsable el peatón y no va a ser condenado el conductor. Si un peatón en una ciudad a donde hay franja cebra no pasa por la franja cebra y es atropellado antes de la franja cebra, el conductor no es responsable. Si no hay franja cebra, se sobreentiende que debe haber y no pasa por ahí el peatón, no es responsable el conductor. En ese sentido, la reglamentación es muy clara. Por lo tanto, debemos los peatones también educarnos, porque es una ley que también está inclusive, para los peatones. Si a través del peatón se hizo otro accidente más grave y el peatón fue el causante, puede ser procesado el peatón,
que hizo cometer esta infracción. Perfecto, está entendido dicha recomendación también que nos brinda. También Alex Arrizaga nos menciona que qué libro le puede recomendar, más que todo para de todo el tema que estábamos hoy día compartiendo. Bueno, yo tengo que recomendar mi último libro. Bien, el último libro que, preocupado yo precisamente por la práctica jurídica en esta materia, el libro se llama Práctica Jurídica en Materia de Tránsito. ¿Ya? Pueden contactarse igualmente a los teléfonos 098-246-9491. En algunas librerías en el Ecuador está, pero de pronto ahí tiene todo el procedimiento y tienen para que ganen plata. Van a hacer una inversión de $30 y van a ganar mucha plata en esto. Ajá. Claro Pero que sí. lógicamente que este evento no era para promocionar el libro, pero es importante ya que se han vendido alrededor de 700 en menos de 2 meses. Claro que Entonces sí. sí está. Claro que sí, Magister. Mejor ahorita, chicos, les estamos viendo en el chat, donde usted, el contacto de donde puede conseguir el libro, igual de quién es el autor. Entonces también, Magister, prácticamente ahorita estamos viendo otros mensajes que le llegan de felicidades, agradeciéndole. Dice André Reina Lozano, dice, doctor, una excelente conferencia. Se le fue el micrófono. Sí, perdón. Entonces, donde dice Ay, sí. también Jonathan Fernández Jiménez, donde nos dice, doctor, felicidades, ¿cuál sería la causa basal en un accidente de tránsito si el vehículo está saliendo de un redondel? A ver, los redondeles tienen preferencia. La ley así lo determina. ¿Quién entró al redondel? ¿Quién está en el redondel? Tiene toda la preferencia. Si va a salir del redondel, tiene que tomar las precauciones, porque puede que el otro conductor puede venir despistado. Ahí es un poco controversial en el momento que sale del redondel y puede ser impactado por otro. Pero si todo lo que comprende el redondel es preferencia para el conductor, el que tomó el redondel. Y si sale el redondel, lógicamente que tiene que tomar las precauciones. Ahí definitivamente tiene que tomar en cuenta la dinámica del otro vehículo que puede ocasionar el hecho, que puede ser el responsable. En una o dos ocasiones yo vi que inclusive los dos eran responsables, era un caso sui generis, porque el uno al salir de redondel tenía que tomar la precaución y el otro también tenía que tomar las precauciones y les daban a los dos. Entonces es controversial ese tema. Más bien muchas gracias para poder seguir analizándolo. Ventajosamente ya los redondeles se terminaron. Son poquísimos los que existen ya en el país a raíz de la nueva reforma en este caso de la ley de tránsito y transporte terrestre, seguridad vial, que prácticamente se eliminó los redondeles y quedan semáforos. Pero en los que quedan hay que tomar la precaución. Perfecto, Magister. También nos están solicitando si nos podría de nuevo repetir el nombre de su libro, ya que están interesados en conseguirlo. Práctica jurídica en materia de tránsito. Muchísimas gracias. Seguimos viendo igual mensajes que nos están llegando de parte de Michelle Pino, donde nos dice, ¿qué pasa cuando un accidente de tránsito no supera los dos salarios básicos unificados en daños materiales? Se considera con... Yo,
ya les había contravención. dado, nosotros como fiscales, cuando conocemos un parte policial y no sabemos todavía el daño que se hace, que si son los vehículos, si no supera los 2 salarios, tenemos que prácticamente desplazar el caso para que sea tratado como contravención. Y es el juez, en este caso, bueno, ya no hay jueces de contravenciones, sino los mismos jueces penales en la mayoría de jurisdicciones hacen el procedimiento de carácter contravencional. Perfecto, Eso es un Magíster, procedimiento que se agradeciéndole denomina por su un tiempo. procedimiento expedito. Perfecto, Magíster, mejor. Muchísimas gracias por su tiempo, por aclararnos dichas dudas que tenemos también nosotros como participantes que estamos. Y también agradeciéndole, Magíster, por su intervención, su excelente ponencia que nos ha colaborado con y estoy seguro que a cada una de las personas que están escuchando esto les va a funcionar y les va a servir para su profesión y su carrera. Y también, chicos, agradecerles por su día y el día de mañana continuamos con el último día del seminario de tránsito. Así es que, muchachos, muchísimas gracias por todo. Magíster, agradeciéndole completamente por todo. Y un mensaje que nos podría dejar, Magíster. Bien, muchas gracias a los señores estudiantes. Pónganle bastante fe, estudien para que sean extraordinarios, porque ordinarios hay muchos. Hay que ponerle el extra antes de. Y lógicamente desearles lo mejor. A los señores abogados igual. Excelente, que desempeñen la carrera con probidad. Cada día más hay que actualizarse. El maestro Couture lo dijo. Quien no estudia cada día es menos abogado. Así que estos eventos le fortalecen la calidad del estudiante y la calidad del profesional, que esto es para beneficio de cada uno de ustedes. Muchas gracias por la oportunidad y un abrazo a todos ustedes. Así es, muchísimas gracias a usted también, Magíster, por su intervención. Le deseamos éxitos en todas sus actividades laborales. Y también, chicos, gracias. Y el día de mañana continuamos con el último día de este famoso seminario. Así que, muchachos, hasta luego y nos vemos el día de mañana.